¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cápsula Channel, espero se encuentren bien y listos para aprender. El día de hoy estaremos viendo el tema de cálculos estequiométricos, mol-mol, mol-masa, masa-masa. Así que suscríbete y comenzamos. Primero necesitamos saber qué es un cálculo estequiométrico. El cálculo estequiométrico serían cálculos de proporciones. Un ejemplo podemos poner cuando realizamos un sándwich. Para preparar un sándwich necesitamos utilizar 2 rebanadas de pan y 1 rebanada de jamón. Entonces, si en realidad necesito hacer más sándwiches, necesitaría calcular cuántas rebanadas de jamón y cuántas rebanadas de pan tendría que utilizar. En este caso, para los cálculos estequiométricos que vamos a estar manejando, se realizan con unidades de medida química, que en este caso sería el mol y la masa. Estas unidades nos sirven para poder calcular estas proporciones estequiométricas en química para mol-mol, mol-masa y masa-masa. Vamos a comenzar con mol-mol. Comencemos con nuestro primer ejercicio, en este caso sería mol-mol. Lo primero que necesitamos saber es la reacción química que vamos a utilizar, ya que todos estos ejercicios se utilizan con ecuaciones balanceadas. En este caso, para balanceo, los invito a que vean el video de balanceo. Entonces vamos a colocar los coeficientes de balanceo necesarios para poder comenzar con este ejercicio. En este caso colocaríamos un 3 en el carbono, un 3 en el monóxido de carbono y un 2 en el hierro. De esa manera ya tengo la ecuación balanceada. 2 hierros del lado de reactivos, 2 hierros del lado de productos, 3 oxígenos del lado de reactivos, 3 oxígenos del lado de productos, 3 carbonos del lado de reactivos, 3 carbonos del lado de productos. ¿Ok? Entonces con eso vamos a comenzar. En este caso nuestro problema nos dice cuántos moles de óxido de hierro se requieren para que reaccionen 1.4 moles de monóxido de carbono. Para poder hacer este ejercicio, lo primero que necesitamos hacer sería un análisis dimensional. Para el análisis dimensional, mi recomendación es que primero coloquen el dato numérico que tienen en el problema, que en este caso serían los 1.4 moles de monóxido de carbono. Entonces colocamos los 1.4 moles de monóxido de carbono. A partir de ahí vamos a abrir un paréntesis y vamos a colocar una línea en medio del paréntesis. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque aquí dentro de este paréntesis vamos a colocar una relación estequiométrica. Para eso primero necesito basarme en mi ecuación que ya balanceé. Necesito solamente los datos de los compuestos involucrados, que en este caso sería el óxido de hierro y el monóxido de carbono. ¿En base a qué? A los coeficientes de balanceo. Entonces voy a hacer 2 relaciones. Un mol de óxido de hierro producen 3 moles de monóxido de carbono. O también las puedo poner al contrario y ahorita vamos a ver cuál de las dos sería la que se vacía en este espacio. Entonces lo pongo por un ladito. Los 3 moles de monóxido de carbono, en este caso los voy a poner arriba. Y el mol de óxido de hierro lo voy a poner abajo. Esta relación estequiométrica, recuerden que salió de la ecuación química que tenemos aquí arriba, que sería nuestra ecuación problema, ¿ok? Solamente utilizando los datos de los compuestos involucrados en el problema, que en este caso sería un mol de óxido de hierro, porque aquí tenemos 1 solamente, nada más que recuerden, según nuestro video de balanceo, el 1 no se pone, y 3 moles de monóxido de carbono. Entonces, ya teniendo nuestras relaciones estequiométricas, vamos a decidir cuál de las 2 relaciones es la que va a ir reflejada dentro del paréntesis. Para eso, lo que tenemos que tomar en cuenta es el dato que tenemos en la parte de afuera del paréntesis, ya que debemos colocar la misma unidad, que en este caso la unidad serían moles de monóxido de carbono. En este caso serían los moles de monóxido de carbono.
y tenemos que colocar esa misma unidad en la parte de abajo del paréntesis. Por eso es por lo que aquí, en base a eso, decidimos cuál de las dos relaciones es la que se colocará dentro del paréntesis. En este caso, la que vamos a colocar sería la primera, porque es la que tiene la unidad de moles de monóxido de carbono en la parte de abajo. La anotamos. 1 mol de óxido de hierro sobre 3 moles de monóxido de carbono. ¿Ok? ¿Por qué motivo es por el que debemos de colocar esa unidad en la parte de abajo? Porque según leyes matemáticas, las unidades que son iguales se eliminan. Entonces, por eso vamos a eliminar la unidad de moles de monóxido de carbono con moles de monóxido de carbono. De esa manera ya podemos proceder con el cálculo. ¿Cómo debemos de realizar en este caso el cálculo? Multiplicamos 1.4 por 1 y el resultado se divide entre 3. Y ese sería nuestro resultado en este caso. En este caso, nuestro resultado sería 0.46 moles de óxido de hierro, ya que recuerden que eliminamos las unidades de los moles de monóxido de carbono. Entonces, en este caso, ese sería nuestro resultado. Lo que significa que para obtener 1.4 moles de monóxido de carbono necesitamos agregar en nuestra reacción química 0.46 moles de óxido de hierro. Entonces, así es como calculamos los moles. Pasemos a nuestro siguiente problema. En este caso, nuestro problema nos dice: a partir de 4.56 moles de carbono, ¿cuántos gramos de hierro se pueden obtener? Como podemos ver, aquí ya las unidades son distintas. Ya estamos hablando de gramos. Entonces, en ese caso, estamos hablando de una relación mol-masa. Lo primero que tenemos que identificar en nuestra reacción serían los componentes que en este caso vamos a relacionar, que sería el carbono y el hierro. Como podemos ver en nuestro problema, el carbono lo vamos a utilizar en moles, por lo que no es necesario obtener ningún otro dato de aquí de nuestra ecuación original. Pero en el caso del hierro, ahí sí necesitamos datos porque tenemos el dato en moles. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A partir de este dato en moles, lo que tenemos que hacer es transformarlo a masa. ¿Cómo podemos hacer la transformación en masa? Lo primero que tenemos que hacer es buscar en nuestra tabla periódica la masa atómica del hierro. En este caso, la masa atómica del hierro es de 56 gramos sobre mol. Pero no lo puedo dejar así porque tengo 2 moléculas de hierro. Entonces tengo que multiplicar ese valor por 2. En este caso, al multiplicar 56 por 2, obtenemos 112 y que no se nos olvide poner la unidad, gramos sobre mol. Lo siguiente que debemos hacer es establecer nuestra relación estequiométrica como lo hicimos en el ejercicio pasado, entre los elementos que estamos relacionando, que en este caso sería carbono y hierro. Recuerden que el carbono se debe de quedar en unidades de mol porque es la que estamos trabajando. Serían 3 moles de carbono que producen 112 gramos de hierro. Recuerden que este dato lo que hicimos fue simplemente pasarlo a gramos, ¿ok? 112 gramos mol de hierro. Y esta misma expresión, recuerden que debo invertirla. Entonces coloco los 112 gramos de hierro en la parte de arriba y en la parte de abajo los 3 moles de carbono. El siguiente paso sería hacer mi análisis dimensional. Recuerden que mi recomendación siempre es poner primero el dato numérico que nos dan en el problema, que en este caso serían los 4.56 moles de carbono. Colocamos los 4.56 indicando su unidad, que en este caso serían moles de carbono. Abrimos paréntesis y colocamos una línea en medio
para poder vaciar la relación estequiométrica que vamos a utilizar. Recuerden que necesitamos colocar la relación estequiométrica que contenga unidades de moles de carbono en la parte de abajo para poder eliminar unidades. En este caso sería la segunda relación la que tenemos que colocar en nuestro paréntesis. $112 gramos mol de hierro con 3 moles de carbono. Y ahí puedo proceder a la cancelación de unidades, que en este caso serían los moles de carbono que tenemos en la parte de afuera con los moles de carbono que tenemos en la parte de abajo de nuestro paréntesis. Aquí ya podemos proceder a realizar nuestro cálculo, que en este caso serían 4.56 por los 112 gramos de hierro entre 3. Y esto nos daría como resultado 170.24, que no se nos olvide poner las unidades, que en este caso serían gramos sobre mol de hierro. Traduciendo en nuestra ecuación, eso quiere decir que a partir de 4.56 moles que coloquemos en nuestra reacción original, podríamos obtener 170.24 gramos de hierro. Otro cálculo estequiométrico sería masa-masa. En este caso, nuestro problema nos dice, a partir de 30 gramos de óxido de hierro, ¿cuántos gramos de hierro se producirán? Tenemos que notar que en este caso nos están pidiendo las unidades en gramos, por lo que en nuestra ecuación original necesitamos obtener primero esos datos. Los datos que tenemos ya son a partir de moles. Indicamos primero cuáles son los compuestos que vamos a utilizar dentro de la ecuación. Óxido de hierro y hierro. Hay que obtener las masas moleculares de ambos compuestos. Si recuerdan, en el ejemplo pasado obtuvimos la masa de los 2 moles de hierro, que eran 112 gramos. Por lo que nos resta obtener la masa de óxido de hierro. En este caso, como solamente tenemos 1 mol de óxido de hierro, sacamos las masas de manera directa. La masa del hierro la vimos en el ejemplo pasado, la cual era de 56. La tengo que multiplicar por la cantidad de átomos, que en este caso serían 2. Lo que me darían los 112 gramos que ya habíamos calculado anteriormente. El oxígeno, por su parte, tiene una masa molecular de 16 gramos sobre mol. Y tenemos 3 átomos de oxígeno, por lo que tengo que multiplicar ese valor por 3. Lo cual nos daría como resultado 48 gramos sobre mol. Ya para finalizar, tendríamos que sumar ambos pesos para poder obtener el peso molecular del óxido de hierro completo. En este caso, el peso del óxido de hierro sería de 160 gramos sobre mol. Así como calculamos la masa de este compuesto, les dejo el link del video de estequiometría donde se calculan más masas de otros compuestos diferentes. Siguiendo nuestro problema, tenemos que establecer ahora las relaciones estequiométricas. En este caso, la relación entre el óxido de hierro y el hierro. Recuerden que la relación debe de ser utilizando las masas, no los moles. Entonces colocamos nuestra primera relación, que serían que a partir de 160 gramos sobre mol de óxido de hierro, obtenemos 112 gramos mol de hierro. Y mi siguiente relación, recuerden que es invertida, entonces tengo que colocar el dato de los 112 gramos en la parte de arriba, 112 gramos mol, y el dato de los 160 en la parte de abajo, que serían 160 gramos mol de óxido de hierro.
De ahí procedemos a establecer nuestra relación estequiométrica. Recuerden la indicación de poner siempre primero el dato que me dan en el problema, que en este caso serían los 30 gramos mol de óxido de hierro. Abro paréntesis, coloco una línea en medio y allí es donde voy a basear la relación estequiométrica que voy a requerir para hacer mi cálculo. Recuerden que siempre debo de colocar la relación estequiométrica que tenga la unidad que voy a eliminar, que en este caso serían los gramos mol de óxido de hierro. La relación que tiene los gramos mol de óxido de hierro en la parte de abajo sería la segunda, por lo que esta relación es la que voy a vaciar dentro de mi paréntesis. ¿Ok? Entonces colocamos los 112 gramos mol de hierro en la parte de arriba y en la parte de abajo los 160 gramos mol de óxido de hierro. Procedo a realizar la eliminación de las unidades. Completas los gramos mol de óxido de hierro con los gramos mol de óxido de hierro. Y ahora continúo con mi cálculo. 30 por 112 entre 160. En este caso, nuestros resultados serían 21 gramos mol de hierro. Regresando a nuestro problema, esto quiere decir que a partir de 30 gramos de óxido de hierro podemos obtener 21 gramos de hierro. Muy bien amigos, esta fue la cápsula de hoy donde estuvimos hablando acerca de cálculos estequiométricos, mol-mol, mol-masa, masa-masa. Espero les sea útil esta información, pero antes de irnos les vamos a dejar un ejercicio de tarea. Así que si les fue útil este video, denos un like, compartan, activen esta campanita para estar al pendiente de más videos. No olviden aprender algo nuevo cada día y hasta la próxima.